Bueno, seguimos ahora con la segunda ponencia de esta primera parte de la jornada. Somos muy afortunados de contar con Carmen Guaita en este día. Ella nos propone investigar un poco, nos propone pensar un poco sobre el legado de Eti en la percepción de la belleza. Y decía Eti: experimenté con alegría cómo el mundo creado por Dios, a pesar de todo, es hermoso, pero su belleza ahora me llenaba de gozo. Ese misterioso y callado paisaje en la penumbra me conmovió como podía haberlo hecho antes, pero de alguna manera no deseaba poseerlo. Y el paisaje permaneció en mí, en el trasfondo, como un manto sobre mi alma, poéticamente hablando, pero no quería llevármelo. Carmen Guaita es filósofa, profesora y escritora. Ha publicado 12 ensayos sobre ética, interioridad y educación. Ha publicado 4 novelas. Ha publicado varias biografías y entre ellas la novela biográfica sobre Etty Hillesum, La celda cerrada. Ha sido maestra durante 39 años. Es tutora de familias en la plataforma de formación online AFamily. Es miembro o ha sido miembro del Consejo Escolar del Estado de España. Docente en los Centros de Formación Permanente del Profesorado de Madrid. Ha colaborado sobre temas educativos en publicaciones profesionales y en prensa, en radio y en televisión. Forma parte de la ONG del WENDE, que sostiene proyectos educativos en África, Asia y América Latina. Y esto es un resumen brevísimo de un extenso currículum. Nos apetece muchísimo escucharla y le dejamos ya con esta segunda ponencia. Muchas gracias y adelante, Carmen. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un honor inmenso estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación a Mónica, cada vez más cerca de todos de los que sois y yo también me considero amiga de Eti, cada vez más de los que tenemos a Etty Hillesum como compañera de camino, como referente y compañera de camino. Voy a compartir pantalla. Tengo mi única credencial para encontrarme aquí con vosotros es este libro, el libro La celda cerrada. En él me atreví a entrar con Etty en el vagón que durante 3 días la llevó desde Westerbork a Auschwitz en compañía de 1000 personas en todo el tren, 60 personas en el vagón número 12 en el que ella iba en un espacio de 9 metros por 3 metros. Me atreví a entrar aquí porque la propia Etty me dio autorización y esto os lo quiero contar muy brevemente porque es una experiencia personal muy valiosa y misteriosa también para mí. Quería que viésemos a Etty Hillesum moverse en movimiento. Y la propia Etty, en forma de esta postal, me permitió entrar en el vagón. Porque esta postal que se conserva, que ha llegado hasta nuestros días y que ella arrojó por las rendijas de aquel vagón de ganado, nos dice, ella dice, voy camino de Auschwitz, hemos subido al tren cantando, abro la Biblia al azar y encuentro estas palabras: Dios es mi baluarte. Se refiere al Salmo 18, uno de sus salmos favoritos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, mi roca, mi baluarte. El Salmo 18. En esta postal, Etty me decía, dentro del vagón, camino del exterminio, cosa que yo sabía, Etty sabía dónde iba, Dios era mi baluarte, yo seguía siendo la misma Etty que escribió los diarios. Estaba en el primer grado al menos en el primer grado de la trayectoria mística
que el dominico alemán Johannes Tauler define como el júbilo del encuentro con Dios. En ese estado de júbilo del encuentro con Dios estaba ella cuando subió al tren, del que no se sabe nada más, salvo que ella seguía viviendo, que no se había desencantado, que su progresión espiritual continuaba hacia adelante. Y también nos dice esta postal, el texto de esta postal, nos habla de la maravillosa percepción de la belleza. Si pensamos en las condiciones en que este texto fue escrito, si pensamos en el infierno que estaba desarrollándose a su alrededor y comprendemos que esta muchacha de 29 años seguía viendo la belleza del mundo dentro de ese infierno, creo que podemos aprender también de esta enorme invitación que ella nos hace a emplear en la percepción de la belleza como instrumento para acercarnos a Dios. Etilesum, entre sus características, destacamos, pues, evidentemente, su enorme inteligencia, que queda palpable no solamente en su cultura enciclopédica, sino en sus escritos, su inmensa capacidad de observación y de análisis. Fernando nos acaba de dar una interesantísima ponencia sobre cómo analiza ella el papel de la mujer, el rol de la mujer. Ella, que era jurista, que terminó la carrera de leyes y que trabajaba como ama de llaves. Se destaca también de ella la introspección, muchas otras cualidades que van desenvolviéndose, que van surgiendo, que van brillando a lo largo de su camino de acercamiento a Dios, como sucede en la parábola evangélica de los talentos. Ella tiene muchos talentos y los va desplegando. Pero no suele subrayarse tanto su extraordinaria capacidad para apreciar la belleza. Una capacidad que surge de la apreciación estética, evidentemente, de la profundización en la cultura, pero que no se queda en el esteticismo, sino que descubre la trascendencia de lo bello y lo identifica con la bondad, pero no en un tiempo de la historia cualquiera, sino en un tiempo de la historia en el que todo se está desmoronando a su alrededor y en el que la humanidad está tocando fondo. Ahí es donde ella despliega su capacidad para apreciar la belleza del mundo, la belleza de Dios, la belleza del ser humano, la belleza del alma. Esta paridad entre la bondad y la belleza la han hallado los mayores filósofos, los grandes maestros espirituales de la historia de la humanidad. También los niños identifican lo bueno con lo bello, en paradoja. Y creo que es curioso señalarlo, porque también creo que debemos destacar la capacidad de Eti para mantener la pureza en la mirada. Eti emplea esta percepción profunda de la belleza, como dice ella, la belleza del mundo de Dios, y la emplea como una palanca que la eleva hacia el mismo Dios, o quizá la sumerge en la profundidad de su alma, donde Dios habita, porque quiere habitar allí. ¿Qué tiene esta muchacha en su bagaje? Pues evidentemente esta capacidad para la percepción de la belleza, pero también una inmensa capacidad desarrollada también a partir de su encuentro con Speer en su profundización o en su estudio de la psicología de Jung, como nos ha destacado Fernando. Pero en este bagaje, su proceso interior de conversión se desarrolla a partir de este bagaje, y es rápido, pero no es mágico, ni es inexplicable. Es un proceso que lo hace ella, que lo cuenta ella, con extraordinario realismo. Un proceso como el de la marea cuando sube, con olas que llegan más alto y olas que se quedan más bajo. Podríamos decir con recaídas, sobre todo en esta relación ambivalente y
que le produce angustia con Julius Speer. Pero uno de los motivos por los que Etty nos atrae, creo que uno de los motivos por los que Etty, después de 80 años después de su muerte, sigue siendo absolutamente real y apeladora, cada vez más real y apeladora, es porque su proceso también es tan profundamente humano que es profundamente bello. No solamente porque ella lo cuenta con un nivel literario asombroso, una de las mejores escritoras en lengua neerlandesa del siglo XX, solo con un diario y unas cartas, que se dice pronto, sino por la propia belleza del trayecto, de su relación, de su acercamiento a Dios. La belleza nos dice de la vida, y esto nos lo dice desde un campo de concentración, la belleza de la vida la empiezas a apreciar cuando comprendes lo que la vida te aporta. Y Etty Hillesum nunca, nunca deja de apreciar lo que la vida le aporta. Evidentemente, ella se desarrolla en un ambiente, en una infancia, en una adolescencia, profundamente impregnados de cultura, de alta cultura. Su interés por la belleza, su porosidad hacia la belleza, surge evidentemente en su infancia, en su familia, que es musical, que es filosófica y que es poética, además de desestructurada y doliente. Con ese padre especialista en el mundo clásico. Seguramente Etty debe de haber sentido como familiar, haber estado cerca de la interacción platónica entre la belleza y la bondad, que forma parte de la filosofía de Platón, seguramente en un ambiente tan musical como el de su familia, con un hermano que es un pianista consagrado, puede haberse acercado en profundidad ella también, haber abierto el alma al misterio de la música, el arte más espiritual de todas las artes, el arte que nos permite situarnos en el estado de ánimo del artista, en el estado de ánimo del compositor cuando compuso. Esta cultura de su infancia evidentemente la nutre, evidentemente la acostumbra a la percepción de la belleza. Pero también, evidentemente, sus primeros encuentros, sus encuentros literarios. Ya nos ha hablado Fernando de Rilke, es el primer referente de la vida y de la trayectoria espiritual, no solamente hacia la trascendencia, sino de su alma, de su propio espíritu, de Etty. Rainer Maria Rilke, ella lo lee con humildad de discípula, y lo lee porque quiere ser escritora, pero una escritora como Rilke. Lo lee desde los 16 años, siente por él un amor impulsivo, un amor profundo, tanto que nos cuenta con esa maravillosa falta de, digamos que no me atrevo a decir falta de pudor, porque no es eso, sino naturalidad, con esa maravillosa naturalidad infantil que a veces ella tiene en esa profunda sinceridad auténtica y real con la que ella cuenta su proceso, sus altos y bajos, sus experiencias, todo lo que hace por llenar su agujero interior hasta que consigue llenarlo. Ella habla de que duerme con los versos de Rilke bajo la almohada. Considera que este poeta, maravilloso poeta, y ella son almas gemelas. Ve que comparten el peso de una madre neurótica, y lo dice ella así con estas palabras, que comparten el amor por lo eslavo, que comparten la pasión por expresar las emociones más profundas, pero también el refugio interior como defensa ante lo árido externo, el refugio interior que se ve en tantos poemas de Rilke. Hago oración de nuevo, este maravilloso poema, Etty lo cita en sus diarios. Hago oración de nuevo, oh tú, el más alto, y me oyes otra vez por entre el viento, porque dominan mis profundidades las palabras sonoras nunca usadas. Escrito por Rilke, hubiera podido escribirlo Hillesum. De Rilke recibe el impulso para ser escritora, pero también la certeza, lo dice ella, de que antes de lograrlo debe esperar, debe vivir
El poeta les recomienda paciencia para madurar las ideas, como en el libro precisamente Cartas a un joven poeta. Les recomienda conocerse bien y les recomienda incluso aceptar la muerte, un tema que ella desarrolla con una impresionante belleza y profundidad. Y por supuesto también sus amores rusos. Dostoyevsky, con el que se identifica en el exceso, en el extremo, en el sentimiento religioso. Ella está enamorada del príncipe Mishkin, el protagonista de la inmensa novela El idiota, una novela que explica, os animo a leerla si no la conocéis, explica muy bien muchas palabras y muchas ideas e impulsos de Etty. Pero también Tolstoy, cuyo ruso canónico ella adora y ella traduce, y que es el descriptor realista de la vida espiritual, que es exactamente lo que ella quiere ser, el corazón pensante de los barracones, el descriptor, la descriptora realista de lo que está sucediendo en Westerbork, para que no se repita ni se olvide. El juego de Dostoyevsky, que escribe desde fuera hacia adentro, perdón, desde dentro hacia afuera, y Tolstoy, que escribe desde fuera hacia adentro, Etty se identifica con ellos. Etty habla del centro, del dentro, del fuera, y de cómo el centro aúna el exterior y el interior. Pero también, evidentemente, en su recorrido de acercamiento a la belleza, no podemos olvidar los encuentros determinantes. Es un encuentro determinante muy subrayado y creo que todavía queda mucho por analizar del verdadero rol que juega en la vida de ella el quirólogo Julius Speer. Este hombre evidentemente la acerca a las lecturas que la nutren, la acerca a las lecturas, la acerca a la profundidad de la meditación, a la profundidad del silencio, pero el camino espiritual lo hace solamente ella, lo hace ella, porque como profesora sé, y aquí en el auditorio hay profesores, sé que no, los profesores, los tutores, aconsejamos, abrimos, pero no motivamos, no movemos. El movimiento lo hace cada persona, tal como reciba en su terreno fértil, reciba el consejo, reciba la palabra. Etty emprende su camino hacia Dios no empujada por Speer, sino a pesar de Speer, intentando trascender un amor que la angustia y que la daña, hacia el amor que ella describe como el que me ha dotado de unidad y de sentido. Quien me ha querido, ella dice, como no me ha querido nunca nadie, y Etty se lo dice a Dios, porque ella, desde que lee las confesiones de San Agustín, que es un gran motor de su camino espiritual, la belleza de este inmenso libro, uno de los más grandes de la historia de la espiritualidad. Etty se enamora, creo, de Agustín de Hipona, no me extraña, y Etty empieza a escribir su diario como escribe Agustín de Hipona sus confesiones, es decir, en diálogo con Dios, como si escribiera cartas a Dios, como si hablara directamente con Dios. Hay un cambio de estilo literario a partir de este encuentro con Agustín de Hipona, porque ella es capaz de dialogar en términos coloquiales con el Dios que habita en su corazón. Me parece un encuentro importante para ella también y para su percepción de la belleza de los ritos de la oración. Por ejemplo, de la belleza de arrodillarse para orar, algo que ella considera un gesto más íntimo que los gestos del amor. Me parece que está infravalorada la influencia de Henny Tiedemann. Me parece que esta mujer, tal vez porque esperamos que un gurú sea un hombre, esta mujer que tiene un acercamiento muy sincero a la religión católica o al movimiento de Oxford, esta mujer que vive en presencia de Dios, Etty nos lo dice, que está hablando constantemente de Dios, que reza por Etty, que la anima a arrodillarse, tiene un papel muy importante, muy relevante y muy bello en el proceso de acercamiento espiritual de Etty. Y creo que debemos reivindicar a Henny Tiedemann.
Evidentemente, ya en Westerbork, con su camino de espiritualidad, adentrándose por las profundidades y por las alturas de la mística, el maestro Eckhart. El maestro Eckhart explica perfectamente en uno de sus tratados cuál es el proceso que Etty vive en Westerbork. Cuando su oración, cuando está dedicando mucho tiempo a la oración, a una oración seria, profunda, despojada, cuando ha conseguido hacer de su interior una estepa sin distracciones, sin arbustos, dice ella, con sus maravillosas, bellísimas metáforas, sin arbustos que la distraigan, una estepa de la que brota un manantial. El maestro Eckhart explica en uno de sus tratados que todo lo que se obtiene de la contemplación se devuelve en amor. Este proceso es exactamente el que explica cómo vive Etty Hillesum en Westerbork. Todo lo que obtiene de la contemplación lo está devolviendo en amor, hasta el punto de asombrar a su propio padre. Esta hija mía, que era tan frívola, está volcada en los ancianos y en los niños de su pueblo. Hay una maravillosa frase de las Confesiones de Agustín que estoy segura, totalmente segura, que hizo brotar lágrimas de nuestra Etty, que disponía, como los grandes místicos, del amor perfecto, de la humildad perfecta y del don de lágrimas, porque llora, el dolor de los demás la hace llorar. Dice Agustín, tarde te amé. Es una frase celebérrima. Estoy segura de que a Etty le emocionó como nos puede emocionar a nosotros ahora. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Es Etty Hillesum, es Agustín de Hipona, uno de sus amores. Evidentemente, la percepción de la naturaleza. La percepción de la naturaleza desde niña, la belleza del río Ixel, en Deventer, donde ella vive, las flores que la acompañan siempre, los árboles que ve, árboles urbanos que ella ve desde la ventana de la casa de Begerif. La percepción de la naturaleza. Ella nos dice que ora plantada en tu tierra, le dice a Dios, y con los ojos elevados hacia tu cielo. Los altramuces del campo de concentración. ¿Cuántos prisioneros de aquel campo verían un parterre lleno de flores? Etty lo veía. ¿Cuántos verían las estrellas? ¿Cuántos verían el crepúsculo en las dunas? Etty lo veía. El agua, el paisaje, las flores que la acompañan siempre. Su primera experiencia de oración se la proporciona el castaño que está que tiene cerca del balcón de su casa, en la plaza de Ámsterdam, donde está también el Rijksmuseum. Ese castaño que ella quería poseer y que ahora contempla y que ahora agradece, nos lo cuenta así. La percepción de la naturaleza la acompaña, pero la percepción de la naturaleza nos acompaña, nos rodea. Creo que Etty nos invita en un momento además de la historia en el cual tenemos que apostar por la naturaleza, nos invita a descubrir, plantarnos en la tierra, cuidar la tierra, para elevar desde ahí. Ella siempre eleva desde, porque Etty asume su vida entera y no renuncia a nada. Nos anima a desde la tierra, con la naturaleza que somos, elevar los ojos hacia el cielo. Porque ella dice la belleza del mundo de Dios. Aquí está el texto en el que habla de su primera experiencia espiritual. ¿Cómo es tan graciosa? Yo por lo menos me recreo, os lo tengo que confesar humildemente, me recreo en la belleza de la prosa de Etty. Y aunque no tuviese ella esa dimensión tan apeladora como maestra espiritual que es, solamente por el gusto de leer la riqueza de su vocabulario merecería la pena conocer sus escritos. Ella está sentada, nos dice, en el cubo de basura, sobre el cubo de basura,
Y nos dice, ya no observaba el árbol solo con los ojos de la mente, ya no quería poner en palabras por qué me parecía hermoso. Antes nos hablaba Fernando del viaje de Eti desde la dimensión intelectual hasta la dimensión espiritual. Ya no quería poner en palabras por qué me parecía hermoso, ya no quería ser la dueña del árbol, sino que era yo quien me inclinaba ante su perfección y la agradecía. Me sentí llena de alegría por la belleza del mundo de Dios. Así narra su primera oración, que por cierto, las palabras que ella emplea en esa oración también nos lo cuenta con su apasionante, bellísimo amor por la sinceridad, son para pedir fuerza, para librarse del amor de Julius Speer. También la belleza radical del ser humano. Ella evoluciona desde una preocupación por su propia belleza en los primeros años en su adolescencia, en su primera juventud, hasta comprender la belleza radical del ser humano. La belleza física, la belleza espiritual, la belleza de la obra del ser humano, la belleza de las decisiones del ser humano, la complejidad que hace que en cada uno de los seres humanos esté lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo. Esta carita de esta niña gitana que está en un tren, sube a un tren, está en el andén de Westerbork y sube a un tren camino de Auschwitz. Ella quizá la vio, quizá vio esta cara en realidad, si no vio muchas caritas de niñas como esta. Es el emblema, este fotograma pertenece a una película que los nazis grabaron como propaganda para convencer del buen trato a los prisioneros y eligieron el campo de Westerbork como emblema del buen trato a los prisioneros. Evidentemente hace falta una inmensa frialdad para considerar que las imágenes del campo pueden servir de propaganda positiva para alguien, pero en cualquier caso este emblema, esta niña que podía haber sido una de las adoptadas, hijas adoptivas que tiene Eti en el campo de Westerbork, este emblema de esta niña le hablaba a ella de la belleza del ser humano en el dolor, de la belleza del ser humano en la fragilidad. En el libro La celda cerrada hay una niña gitana dentro del vagón con la que Eti interactúa. Está inspirada en este fotograma, evidentemente. Ella llega a comprender la belleza de la esencia del ser humano y es capaz de decir, todo progresa siguiendo un ritmo profundo, propio para cada ser humano, y escucharlo y respetarlo es lo más importante que se puede aprender. Aquí llegamos al núcleo. El ritmo, la belleza está en mi propio ritmo y en comprenderlo y en respetarlo. Son maravillosas y creo que es la belleza de la forma en la que ella vive, habla y se explica en su encuentro con Dios, las metáforas que emplea. Creo que merecen la pena. Dice, por ejemplo, hace 2 años mis emociones internas eran como un gran océano del que yo iba arrancando pequeños trocitos de tierra. Pero aunque al poco se inundaban de nuevo, por eso os decía antes que es maravilloso, porque no es mágico, porque no es de la noche a la mañana, es un proceso en el que hay avances y hay retrocesos, y ella arranca un trocito de tierra al caos y a la inundación. Y aunque al poco se inunde de nuevo, lo que empezó a contar para mí, prosigue, fue que los conquistaba. Mi lucha había empezado. Tenía que conocer a un amor mayor, un amor cuya misericordia es eterna, y por eso sé que nunca me dejará de querer. Otra maravillosa metáfora de su vida espiritual que puede servirnos a nosotros también. A través de mí fluyen inmensos ríos y se alzan altas montañas, y detrás de los arbustos de mi inquietud y mi confusión se extienden las vastas llanuras de mi calma y mi rendición. La clave para mí está en la palabra detrás, detrás de la inquietud y de la confusión. Atraviesa la inquietud, atraviesa la confusión, porque luego
se extiende la vasta llanura de la calma y de la rendición. Todos los paisajes están dentro de mí, todos. Hay espacio para todo. La tierra está en mí y también el cielo, y bien sé que quizá también el infierno, aunque ya no lo experimento. Sí lo experimento, sí lo había experimentado. Por supuesto, una clave, una faceta de la belleza de Etty y de su percepción de la belleza es la inmensa sensibilidad interior. Está asociada, esto lo saben los psicólogos especialistas en altas capacidades, y Etty seguramente intelectualmente tenía altísima capacidad, con toda seguridad sí. Están unidas, las altas capacidades intelectuales están unidas a una alta capacidad de sensibilidad interior. En ella es muy notoria. Emplea el término Hinnenhorchen, no hablo alemán, me daría mucha vergüenza pronunciarlo mal. Pero es un término, curiosamente, es un término de la filosofía alemana, pero es un término que también emplea Agustín de Hipona. Agustín de Hipona lo llama la voluntad de atención. Tengo que vivir con una voluntad de atención a mí mismo y a los demás. Etty toma este concepto, lo une con el concepto alemán, que ella misma dice que no se atreve a traducir, pero que ella traduce después como escuchar con especial atención a mí misma, a otros, al mundo, con todo mi ser, procurando llegar hasta el fondo de las cosas. Antes lo hacía, siempre lo ha hecho, pero antes lo hacía en busca de algo indefinido. Luego descubrí que buscaba mi propia verdad. Ahora sé que ella vive en una fortaleza, en lo más profundo de mi interior. Y que cuando digo me escucho, en realidad es Dios dentro de mí el que escucha. Permitidme que vuelva a leer esto, porque la belleza de esta frase es absolutamente sobrecogedora. Cuando digo me escucho, en realidad es Dios dentro de mí el que escucha. Qué buenos diálogos hubieran tenido Etty y Agustín de Hipona, y Agustín hubiera aprendido de ella. La celda cerrada. Es evidente que una vez que Etty entra dentro de sí misma y se halla en la celda cerrada de su oración, de su interior, de su relación, bellísima relación con Dios, ayuda a Dios, se siente instrumento de Dios, no le pide cuentas a Dios, comprende que él se planta en mitad de un campo de concentración y comprende que Dios no tiene nada que ver con la guerra y con la crueldad, sino que el plan de Dios es un plan de amor y que nosotros estamos aquí para cumplir ese plan. Las amenazas y el terror crecen. Retirarme en la celda cerrada de la oración se vuelve para mí una realidad cada vez más grande. Y cuando ella está en la celda cerrada de la oración, todo lo que ella obtiene, volvemos a Eckhart, os lo dije antes, todo lo que obtiene en esa contemplación lo devuelve en amor. Y lo estuvo devolviendo en amor dentro del tren que la llevó a Auschwitz. Nos lo dijo ella misma por su postal. Y creo que podemos asegurar, aunque no tenemos derecho a entrar ahí, creo que podemos asegurar que la contemplación siguió saliendo de ella en forma de amor en el tiempo, esas semanas que estuvo en Auschwitz antes de su muerte. Creo que todos tenemos la intuición de que fue así. Un mensaje para el siglo XXI. Desenterrar a Dios. El más famoso, quizá el más bello mensaje de Etty. Todos conocemos esta frase. Llevamos en el alma un pozo muy profundo, ahí dentro está Dios. A veces podemos llegar hasta Él, muchas veces hay piedras y escombros. Dios está enterrado debajo. Hoy enterrado debajo del ruido, debajo de la prisa, debajo de la banalidad, debajo de la inteligencia artificial y su oferta de comodidad sin límites, de velocidad sin límites, de intrascendencia sin límites. Y nosotros, como ella, tenemos que desenterrarlo de nuevo. La belleza de este mensaje de Etty es que no nos sobrepasa.
está a una escala, está a nuestra propia escala. Ella se sitúa, siendo la gran maestra espiritual que logró ser, se sitúa a nuestra propia escala cuando nos dice que cada día hay que desenterrarlo. No es que desentierro a Dios de una vez para siempre, es que cada mañana, cada día, tengo que esforzarme en hacerlo y amarlo tanto como para aceptar su voluntad. Pero esto no está dicho desde un confortable salón o dormitorio, esto está dicho desde un campo de concentración. Creo que este es el toque que diferencia a Eti de la mayor parte de los maestros espirituales de la historia de la espiritualidad. ¿Cuáles son las invitaciones de Eti para nuestro tiempo? La vida ofrecida en su integridad, asumida en su belleza. Esta es la primera invitación que nos hace Eti, porque ella lo hace, ella ofrece. Cuando encuentra con Dios, ella ofrece la vida en su vida, con sus luces, sus sombras, sus enormes paradojas, sus actos que fuera de contexto o dentro de contexto pueden parecernos incomprensibles. Ella no renuncia a ellos. Algunas veces he escuchado decir, no conoce el remordimiento como los eslavos, no. Ella evidentemente conoce el remordimiento, pero lo asume todo, todo, cada amante, de ninguno reniega, cada momento de la vida, de ninguno reniega. Y con una extraordinaria humildad, la perfecta humildad de los que se adentran en las alturas de la mística, ofrece todo en su integridad, lo asume todo en su belleza. Nos dice, brota de mí un proyecto nuevo, ser cada vez más sencilla por dentro y al mismo tiempo aceptar con todos sus matices las complejidades del prójimo, yo cada vez más sencilla y cada vez con más aceptación de tu complejidad, nos dice ella, menuda invitación. No es fácil, no, Eti, no es fácil. Dice ella, estoy ahí, intento ponerlo en práctica, aunque no lo consigo por completo, qué sincera, nos se pone como ejemplo. Pero sí acepto una visión de la vida, la de tu voluntad, Señor. Tengo que vivirla. Si la acepto, tengo que vivirla. Y con dos condiciones muy claras y muy bellas, añado yo. No utilizarte como medio para apaciguarme. No, Dios no es el opio. Y aceptar la fragilidad, la suya, esa que no me permite descansar bien sobre mí misma, porque soy un pequeño lecho de espinas. Todos lo somos, ¿verdad? La segunda invitación que nos hace Eti para nuestro tiempo es la belleza del centro. Estar en el centro, hoy que corremos tan serio riesgo de descentrarnos. El mundo interior es tan real como el mundo exterior. Lo aprendí de mi poeta, Rilke. A través de todos los seres se extiende un espacio, el espacio interior del mundo, ya lo dice en alemán. Sin embargo, tardé en comprender que uno mismo es el pequeño centro donde el mundo interior y el exterior se encuentran. El interior y el exterior se encuentran de mí, el interior y el exterior de mí, se encuentran en mí. Y por eso no se puede descuidar uno a costa del otro, ni considerar a uno mejor que el otro. Buen tirón de orejas a algunos maestros espirituales que sobredimensionan un aspecto y desprecian los aspectos biológicos, los aspectos que nos hacen singulares también en nuestra parte física, en nuestra animalidad. Desde que me di cuenta he visto a mucha gente reducida a una sola de sus mitades, mutilada. Quizás sea una buena tarea para mí, siempre se está poniendo deberes, esto es una gran lección, a mí como maestra me encanta. Quizás sea una buena tarea para mí la de ampliar el horizonte de la gente y hacerles ver que su mundo interior está en barbecho, aunque podría ser muy fértil.
Otra invitación de Eti para nuestro tiempo, la belleza del silencio. En un tiempo de inocultable ruido, un ruido del que apenas podemos escapar. Aprendí a sumergirme en mí misma, a convertir mi interior en una llanura grande y espaciosa, sin los arbustos, lo comentábamos antes, porque esta frase es tan expresiva, sin los arbustos de las preocupaciones insignificantes. A partir de ese momento me sentí menos fragmentada. El viaje de Eti Hillesum, al que Eti Hillesum nos anima, es el viaje desde la fragmentación a la unidad, desde las paradojas a la coherencia, desde la tristeza al júbilo del encuentro con Dios. Es el que ella hace, es al que nos invita. Con el silencio, con la belleza del silencio como herramienta también. Belleza en la trascendencia del dolor, en el para qué del dolor. No tanto el por qué, que es una pregunta, ¿por qué el dolor? Es una pregunta prácticamente imposible de responder salvo para esta filósofa y maestra espiritual que lo contesta cuando nos dice, no, el dolor que nos causamos no está en el plan de Dios, en el plan de Dios está el amor. Pero la trascendencia del dolor y sin olvidar las circunstancias desde las cuales ella piensa así, siente así y habla así o escribe así. ¿Por qué tendría que cambiar Dios de golpe estas circunstancias? Está en un campo de concentración. ¿Por qué tendría que cambiar Dios de golpe estas circunstancias? Forman parte de nuestra vida. Somos nosotros quienes le rendiremos cuentas a Dios por cómo defendemos aquí y ahora la fortaleza de nuestro interior, que es donde Él desea vivir, que es donde está su plan. Venga a nosotros su reino. Más invitaciones de Eti para nuestro tiempo. La belleza en la confianza en los demás y en la confianza en Dios. No me siento en las garras de nadie, me siento en las manos de Dios. La belleza en la oración cotidiana. Una vez has empezado a pasear con Dios, sigues caminando y toda la vida es entonces un gran paseo. En la novena sinfonía de Beethoven está Dios. Mirad, voy a para poder dejar tiempo para preguntas o para dialogar, quiero poneros un minuto solamente de un vídeo que creo que explica perfectamente a Eti Hillesum. Y es un vídeo de su propio hermano, de Misha Hillesum, que murió, viajó a Auschwitz en el mismo tren que ella, no en el mismo vagón. Era un pianista consagrado, padecía esquizofrenia. Era un pianista consagrado a los 23 años, murió a principios del año 43 en el campo de concentración de Varsovia. Pero aquí, en este vídeo, explica a su propia hermana, explica el mundo tal como lo ve Eti, porque en este vídeo Misha Hillesum interpreta la música que más amaba, la música que su hermana Eti más amaba, la música de Juan Sebastián Bach, la música de sus verdugos. Y creo que esta interpretación de la música alemana por parte de los judíos que murieron por ser judíos, interpretada con tanto amor, es un regalo de belleza y resume perfectamente qué significó la belleza, qué significó el proceso espiritual, qué significó la comprensión de lo humano para Eti Hillesum.
Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carmen. Creo que hablo en nombre de todos si digo que estamos abrumados ante tanta belleza y la pasión y la fuerza con la que nos la has descrito. Muchísimas gracias. Como no tengo palabras, vamos a dejar que, que el que quiera preguntar alguna cosa o comentar algo lo pueda hacer a través del chat. Mónica, ¿lo leo? ¿Lo leo yo? Ah, no, si es un agradecimiento, no es una pregunta. Sí, Gracias, sí. Mónica, gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos llegaste al corazón, dicen por ahí. Nos hemos sentado junto a Eti mientras se fuma su cigarro. Os pongo el nombre del vídeo. En realidad se encuentra en YouTube como Misha Ilsson. Y él grabó los preludios, murió con 23, grabó este preludio con 21, pero hemos escuchado muy poquito, pero entero es absolutamente sobrecogedor. Y esto rodeaba a Eti, esta belleza de la música la rodeaba a ella. Una metáfora preferida. Perdón, Metáfora. mi metáfora preferida de todas. Pues bueno, aquí ya entro en terrenos personales, pero para mí la metáfora preferida, evidentemente, es desenterrar a Dios, desenterrarlo del ruido, de la, del jaleo, de las frustraciones, de las expectativas no cumplidas, Me encanta cuando Eti te ayuda cuando Eti te ayuda a comprenderlo todo. Por ejemplo, la oración. Ella dice, vamos a ver, cuando reces tú pide fuerza, es lo único razonable que se puede pedir. Y dices, caramba, qué realista eres, Eti. Bien, sí, fuerza. Eso es, todos estos momentos en los que Eti se convierte en una hermana tuya que comparte contigo una receta, me encanta. Muchas gracias, qué generosos todos. Me alegro mucho, os lo agradezco mucho. Creo haber visto en el chat una pregunta que hablaba sobre el nombre de esa mujer que tanto influyó. Sí, Es que no Jenny, lo puedo ver Jenny ahora. Tiedemann. Jenny Tiedemann era una de las amigas que ella conoció en la consulta de Spear y era, os confieso también, pues como ahí en el foro hay personas queridas para mí, os confieso que me apetece reivindicar la figura de Jenny porque ella es una mujer profundamente religiosa que habla con Eti con menos, no sé cómo os diría, con menos, a ver si soy capaz de encontrar la palabra adecuada, con más autenticidad, no menos, más autenticidad en cuanto al sentimiento religioso que Julius Speer, que es, digamos, más holístico y que habla igual de la meditación y que habla, en un momento determinado, Eti necesita que la enseñen a meditar, que la enseñen a acercarse al silencio, pero hay un paso que es me arrodillo en el cuarto de baño y rezo, y este paso no es de Speer, este paso es de Jenny. Entonces me hace ilusión reivindicarla como una figura
una amiga, una figura de mujer. Ha sido tan sugerente la ponencia de Fernando, una figura de mujer que de repente te dice, prueba esto, yo lo hago. Eti dice, escribe desde el campo de Westerbork una carta en la que dice, sé que Jenny está rezando por mí, ella está rezando por mí. No, entonces esta naturalidad de lo religioso, esta comunión de las personas que rezamos unas por otras, le hace mucho bien a ella y creo que es importante eh, reivindicar esta figura. Nos piden que por favor escribas el nombre en Y, el ay, folio. no sé si voy a ser capaz de escribirlo bien, ¿vale? No, lo voy a tener que mirar, perdonad. Lo miro para no, porque además tenemos aquí a Klaas Smelik y no quisiera escribir mal un nombre en holandés. Con Ya vuestro permiso lo está consulto en mi escrito, propio libro. está escrito, Jenny Ahí, Tiedemann. ahí, bueno, yo lo iba a escribir igual, gracias. Pero me alegro de... Gracias, Una Viviana. última pregunta que rescato por ahí que me Benity de Man. parece muy interesante. Dice, en estos tiempos en que vivimos y con todas estas pistas que nos has dado sobre a dónde mirar, dónde miraba Eti, dónde encontraba la belleza, en estos tiempos que estamos viviendo ahora, que no voy a calificar para no eh, entrar en ningún... ¿a dónde miramos en estos tiempos? Hacia adentro. Creo que este es el mensaje. Creo que este es el mensaje. Hacia adentro de ti misma, hacia adentro de la persona que está a tu lado, hacia adentro de la persona con la cual te parece que no tienes nada en común, porque sí lo tienes. Esa es otra maravillosa metáfora de Eti dentro de mí. Tenemos que vivir como si dentro de nosotros hubiera una ciudad entera, un pueblo entero, porque todos los paisajes están dentro de nosotros. Tenemos una porción. Ella reconoce que puede tener dentro una porción de soldado de las SS también, y que lo que tiene que hacer es encontrarlo, suprimirlo y luego para poderlo perdonar, ¿no? Lo dice clarísimamente. Creo que la respuesta hoy y en el tiempo de ella encontró la respuesta dentro, en un tiempo en un tiempo peor que el nuestro, ¿eh? No creo que debamos perder la perspectiva de la historia. Y el mundo es mejor que en el tiempo de ella, porque estuvo ella y muchas otras personas que dijeron, por favor, que no se repita Auschwitz. Y en eso estamos nosotros también, a pesar de que como ella rescatamos el pedacito de océano y luego se nos inunda y se nos inunda más y se nos hunde. Pero creo que el interior es... Os lo estoy diciendo, pero en realidad me lo estoy diciendo a mí misma. Ahí es donde está la fuerza, ahí está donde está Dios.